Si bien en Cancún el tema mediático se lo llevó la discusión entre México y Venezuela, la reunión tuvo dos temas fundamentales que sin duda son de gran trascendencia. Uno es el tema de la diversidad sexual y cómo a nivel regional se debe de empezar a trabajar para el reconocimiento de sus derechos. Y el otro tema es el tema de la afrodescendencia o de los afrodescendientes. Y el motivo por el que está hoy Toño Medina con nosotros es un poco también para hablarnos sobre los resultados de esta reunión, sobre lo que desde su perspectiva se logró, y próximamente en un programa posterior vamos a hablar del otro tema que se dio en la Organización de Estados Americanos en Cancún, que fue el tema de los afrodescendientes. Bueno, y pues para darle paso a nuestro invitado, vamos a mandar a un pequeño cortinilla, y mientras vamos a recibir a Antonio Medina. ¿Cómo vamos? Antonio, sí, claro, claro. No, va. Ah, ya. Va a salir. Permiso, ¿eh? Sí, gracias. Muy pocas veces me dicen José. ¿Mandé? Muy pocas veces me dicen Pues, José. a mí tampoco me dicen José. Si quieres, hazte más para allá, para que lo agarres ahí. Pues tenemos aquí a nuestro invitado ya en cabina, Antonio Medina Trejo, activista por los derechos humanos de la diversidad sexual. Voy a hacer una breve presentación de Antonio. Antonio es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, de la carrera de Comunicación Social. En esa misma casa de estudios obtuvo el grado de Maestro en Comunicación y Política. Ha colaborado en una docena de medios de comunicación como Milenio, El Independiente y La Jornada, en revistas como El Zócalo, etcétera, Voces del Desarrollo, entre otras. Asimismo, ha emprendido proyectos independientes de radio por internet. De igual forma, ganó el primer lugar del premio de periodismo Rostros de la Discriminación, que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional para la Discriminación CONAPRED y la Fundación Manuel Buendía. Realizó el documental Octavio Acuña, un crimen de odio por homofobia, que se difundió en Canal 11, Canal 22, TV UNAM, en televisoras de Francia y España, además de recorrer festivales de documental en toda América Latina, Estados Unidos, Canadá y España. Ha impartido un centenar de ponencias en diversas universidades, foros y congresos con temas relacionados a los derechos humanos de personas que viven con VIH-Sida, diversidad sexual, medios de comunicación y la función social que cubren estos respecto a los derechos humanos, sexualidad, diversidad sexual, VIH-Sida, la clase y el género. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a instituciones públicas o privadas, organismos nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, VIH-Sida y elaboración de estrategias de comunicación, entre otros temas. Actualmente, Antonio Medina es el secretario de la diversidad sexual del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido, Toño, es un placer tenerte en esta cabina de Ciudadanos del Mundo. Para mí es un gusto muy grande porque además de que estoy con un buen amigo y compañeras, amigas, el espacio se me hace fascinante, el nombre, Ciudadanos del Mundo, que eso es algo que yo me he querido definir como un ciudadano de esta gran urbe que amo, que es la Ciudad de México, pero al viajar a otras latitudes siempre digo, bueno, es que a final de cuentas somos eso, ciudadanos de este mundo, de esta
somos terrícolas y bueno, pues los derechos que tenemos que tener en una ciudad los tenemos que tener en otra o en cualquier continente. Entonces me encanta el concepto, muchas felicidades por el proyecto y bueno, pues un gusto estar en este espacio ciudadano. Pues qué bueno, Toño, esa es la intención, de que los derechos de las y de los seres humanos, más allá de su preferencia religiosa, sexual, económica, social, se expresen en un espacio como este. Y como bien tú lo dices, la intención de ser ciudadanos del mundo tiene una connotación que tiene que ver con los derechos que tenemos que tener las y los ciudadanos en cualquier latitud de nuestro planeta. Y por eso los ciudadanos del mundo y nos congratulamos de tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Pues mira, Antonio, nos gustaría empezar por una cuestión muy simple pero a la vez complicada y preocupante. En la primera parte del programa estuvimos viendo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que salió a la luz esta semana y vemos que la comunidad LGBTI, en este caso, que en el informe porque sabemos que también tiene más letras, pues también son víctimas de violencia, ¿no? Por la desigualdad, la discriminación. Cuéntanos un poco, ¿tú cómo ves el informe? ¿Crees que se queda corto? ¿Crees que es muy bueno? Mira, es un extraordinario ejercicio que se hace no solamente a nivel de un país, sino a nivel latinoamericano, que nos está permitiendo tener como luz en un tema que si bien en los últimos 20 años ha ocupado el discurso público, ha estado en los medios de comunicación, ha estado de hecho en las políticas públicas y en logros legislativos y sociales, creo yo, no solamente en nuestro país, en la mayoría de los países latinoamericanos. Si bien hemos tenido esos avances, el informe lo que viene haciendo, además, este es uno de muchos que han habido, viene recogiendo lo que no ha podido ser, ¿no? Sí ha habido avances, sí hemos tenido gobiernos donde le han apostado al tema, donde ha habido de hecho grandes avances como en Argentina, Brasil o mismo México, la Ciudad de México quiero enfatizar, como el tema del matrimonio civil igualitario, como reconocer la identidad de género de las personas más allá de sus orientaciones sexuales o de sus apariencias, y estos temas que hoy en día el activismo ya lo traemos muy bien masticado, muy bien entendido, diría yo. Pese a eso, y lo que me constatamos todo el tiempo y lo que un poco refleja el informe, es que la realidad que viven las personas en su casa, en su escuela, en la colonia, en el rancho, en la gran urbe o en las altas esferas, porque eso es otra, siempre los pobres somos los analizados, los que somos cifras, pero las clases altas también hay mucha violencia, la clase política preponderante, los hombres golpean mucho a sus mujeres y sus mujeres también hacen cosas terribles. Entonces es un tema que transversaliza las clases sociales, que transversaliza los espacios públicos, que está en muchos lugares donde a veces creemos que por el discurso y la lucha social, que está bastante bien y qué bueno que ha sucedido así, pareciera que ya se están arreglando las cosas, ya no hay discriminación, ya tenemos una ley en contra de la discriminación, tenemos una institución o varias instituciones, órganos autónomos, además las comisiones estatales, el CONAPRED, la Comisión Nacional, y yo creo que no hay institución en la actualidad que no tenga por ahí el tema de los derechos, entre ellos el de las personas LGBTTI. Pese a ello, la realidad, como dijo la Corte cuando planteó que era discriminatorio no casar a dos personas del mismo sexo, que se lo dijo a algunos gobiernos y que ahora, bueno, es un mandato de la Corte, cuando dice que se basaron en ese criterio por la realidad social que viven las personas. Insisto, más allá de lo que ya veamos en los medios de comunicación como ciertos avances, bueno, también retrocesos o formas terribles como lo que acaba de pasar con este pseudo comunicador Esteban Arce, ¿no? Sigue sucediendo eso, pero también tenemos medios que han avanzado mucho en el tema del discurso, en el tema de
de la no discriminación. Pese a todo ello, sigue habiendo crímenes de odio por homofobia. Yo fui fundador en el 98, en Letra S, donde trabajaba, de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, y el criterio que nos hizo hacer ese reporte, que ahora es retomado en todo el mundo, en muchas partes del mundo, y nos sirve a nosotros como un termómetro, es que a las personas, más allá de la discriminación de la guasa en la escuela, ¿no?, la carrilla o el bullying, como le dicen hoy, más allá de que no te den trabajo por tu apariencia, más allá de estas discriminaciones que son como muy visibles, bueno, también nos estaban matando, también nos están violentando más allá de esa simple discriminación. Entonces, el informe de crímenes de odio por homofobia, que yo lo hice durante 13, 14 años, y ahora, bueno, lo siguen haciendo compañeros, compañeras de Letra S, pues ha sido ese medidor que ha permitido esta parte como extrema de la violencia y de la discriminación. Pero el informe de la CID es como todavía como mucho más amplio, se va a las leyes, a las constituciones, y un poco a lo que también hicimos nosotros en nuestro diagnóstico como Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del PRD, en donde espejeamos qué es lo que está pasando en la esfera política, en la esfera de las leyes, en la esfera de del ámbito legislativo y de gobernanza, y eso espejearlo con lo que pasa en la realidad. Y en una de esas nos damos cuenta que la realidad es todavía más terrible, que las estadísticas o que los estudios son una buena guía, pero yo creo que todavía nos falta hacer mucho. Parte de lo que plantea este informe es eso, o sea que falta verdaderamente transformar culturalmente a la sociedad para cambiar ese chip, el chip de la discriminación, de la homofobia, que la seguimos viendo en los estadios de fútbol, ¿no?, donde ha habido una polémica terrible, muy grande, y que a pesar de eso sigue sucediendo, ¿no? Y yo le decía una vez a un doctor en una universidad así, donde estábamos dando una ponencia, él y yo, a quien él decía que quizá yo exageraba un poco en censurar o exigir que fuéramos muy precavidos con estos lenguajes a veces guasones de la vida cotidiana, porque eso a su vez generaba violencia en nuestros entornos, no a nivel masivo, en nuestros entornos cercanos, que es la familia, no sé. Y él decía que yo exageraba. Y yo le decía, ok, es probable que exagere, pero maricón, puto, joto, mayate, mariquita, vestida, niña, en el ámbito del relajo, en una de esas hasta pues no hay problema, no pasa nada, y entre cuates, ¿no? Mis mismos primos, hermanos me dicen, ay, no exageres. Ok, no exagero. Yo soy un gay empoderado que tiene una formación y sé defenderme. A mí me discrimina alguien y no se la acaba. Y no se la han acabado algunos, pero bueno. Pero en ámbitos de vulnerabilidad de las personas ya no es gracioso. El jotito ya no es gracioso, que te digan maricón, porque en una de esas ahí te va, en ese inter te va la vida, ¿no? Y a veces, como decía Monsiváis magistralmente, quizá no es la vida física que te maten, sino la vida social. O sea, tu muerte social por ser diferente, por ser el outsider, el extraño, el maricón, el abyecto, ¿no? Decía Monsiváis, este término tan fuerte. Entonces yo creo que estos estudios, este aporte que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sirve para que sea una medición, una guía. Yo creo que esta la tendrían que leer nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros gobernantes, que la asimilen, que la entiendan, y que nos llamen a los activistas para decirles lo que pasa en la vida real, no acá en la esfera de las decisiones políticas, sino en la vida real. Antonio Medina, bienvenido. A mí me llama la atención, regresando un poco a que tú dijiste que eres fundador de los movimientos que se gestaron aquí en México para la protección de esta comunidad. En ese sentido, fueron más las organizaciones civiles las que impulsaron esto, ya no tanto el gobierno, que tanto lo censuraban, también qué papel tuvieron los medios de comunicación en esto, y si México también se basó en otras declaraciones, principios que mencionamos al principio del programa, también
¿Qué influyó en eso? Bueno, no me gustaría ser así como el que yo fundé, vamos, porque no estoy tan ruco, pero no, mira, participé como activista, es más, en aquel tiempo como estudiante universitario, a la fundación de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio y Homofobia, que en su momento fue muy importante, lo sigue siendo, pero en su momento, miren, la experiencia, se los digo, profesional, periodística. Yo tenía un año de estar ejerciendo el periodismo y todos los medios al siguiente día, después de que dimos a conocer la Comisión Ciudadana, yo hice todo un análisis, de hecho, semiótico del asunto, y fue muy difícil que los reporteros, reporteras de aquella época, les estoy hablando 98, 97, 98, hace como 20 años ya casi, ¿no? Les costó mucho trabajo entender la palabra homofobia. Homofobia no les piochaba, así como que no. Por más que Monsiváis lo explicó, bueno, ahí había varias personas activistas, principalmente activistas, mujeres, hombres, y Monsiváis como vértice de todo este proyecto. Y aunque repitieron lo que nosotros pusimos en el boletín y lo que dijo Monsiváis, pero, por ejemplo, hubo dos medios que equivocaron el término, pusieron xenofobia, ¿no? Y Monsiváis decía muy claro, nos lo decía y lo platicábamos, es importantísimo socializar la palabra. Todavía no lo van a entender. Es una palabra nueva en México, lo usaban los activistas y los que más o menos leen estas cosas. Pero, ¿qué te puedo decir? Han pasado 20 años, 18, 20 años, y en la actualidad no hay medio nacional, no hablo de los estados o los de nota roja, chiquitos, locales, los nacionales. Todavía en aquellos años había medios nacionales que decían maricón, joto, hombres de costumbres raras, aún los nacionales. En la actualidad es imposible que tú encuentres ese tipo de términos, porque este proyecto y todo lo que el activismo empezó a hacer en aquellos años, finales de los 90, principios de los 2000, fue incidir, políticamente, porque tuvimos nuestra primera diputada lesbiana, Patria Jiménez, después hay Noé Uranga, Patria Jiménez del PRD, Noé Uranga por movimiento, el de Gilberto, de don Gilberto. Del Partido Socialdemócrata, el Partido de la Rosa, algo así. Que realmente, bueno, pues tenía ahí una influencia muy, muy fuerte desde la izquierda y PRD como... Pero bueno, en fin. ¿Y qué ha sucedido 18, 20 años después? Sí hemos avanzado, se ha entendido el tema de la homofobia, de la discriminación por orientación sexual. Es más, antes no existía en el lenguaje ni aún nuestro como activistas de las personas transgénero, transexuales. En la actualidad es imposible que un activista más o menos serio no tenga en su lenguaje adaptado estos términos, porque ya no hacerlo, olvídate. O sea, es muy malo no hacerlo porque estás excluyendo. Entonces, ha habido muchos avances que influyen. Sociedad civil organizada, primero. Yo creo que el hecho de haber tenido un gobierno receptivo, estoy hablando 98, el 13 de mayo del 98, fundamos la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, y el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, asimiló, estaba esta Clara Husseinman en desarrollo social, y aportan dinero para impulsar el proyecto. Eso no hubiera sucedido en un gobierno conservador o priista de entrada, ¿no? Entonces, ahí sí creo que el gobierno de la Ciudad de México lo asimila, y bueno, 18, 20 años después tenemos un centro comunitario, hemos tenido políticas públicas muy vanguardistas. Bueno, desde luego la ley de matrimonio, primero la de sociedades de convivencia, con la que me casé yo públicamente, fui junto con mi esposo de los primeros que nos casamos o nos convivenciamos. Después la ley de identidad de género en el 2009, ¿no? 2008-2009, que no estuvo muy buena, pero se perfeccionó en el 14, y ahorita las mujeres trans u hombres trans en la Ciudad de México tienen todos los derechos. Bueno, desde luego la ley de matrimonio civil igualitario, con la posibilidad de la adopción, que eso es muy importante, que nos dio a muchos, bueno, a 11 parejas hasta este momento, por desgracia, la posibilidad de adoptar, y una serie de cosas que han suscitado. No digo que el reporte de crímenes de odio por homofobia sea la panacea, porque antes de eso hubo otras cosas, pero sí fue un gran detonante en el 98 para que siguiéramos avanzando. El primer foro
de una institución del Estado mexicano, en donde los gays, las lesbianas, las personas bis, trans, pudieron entrar y estar ahí adentro sin que les dijeran váyanse porque son raros o jotos o maricones, fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en octubre o noviembre del 98, en plena la segunda legislatura, mayoría perredista hay que decirlo. El diputado David Sánchez Camacho abre el espacio y es la primera vez que estamos ahí los gays, las lesbianas. Ya habíamos estado pero en espacios marginales, en la calle, gritando, protestando, pero el hecho de que la Asamblea Legislativa abriera ese espacio fue muy importante. Yo creo que el 98 es un año que hay que analizar en el tema de los grandes logros de la diversidad sexual en México, la Ciudad de México, pero que han impactado en otros estados, indudablemente, y ha sido la inspiración para que países como Argentina o mismo Brasil, que todavía no tenían esos avances en aquellos años, después ya nos rebasaron un poquito con leyes más vanguardistas, pero fue una inspiración para México y para América Latina, indudablemente, sociedades de convivencia, ¿no? Y todo lo que se fue gestando durante esos años que han sido, bueno, vertiginosos en el tema de los derechos humanos. O sea, estamos hablando que no tenemos más de 15 años en estos avances, 98, 20 años, casi, 20 años. Y yo te iba a interrumpir hace rato, pero ya ibas muy encarregado en el sentido de que ha habido logros, ya nos los comentaste. ¿Qué falta, Toño? Mira, falta que México sea un país igual, que todos los... ¿Por qué yo como ciudadano de la Ciudad de México, mi esposo, mi hijo, podemos caminar libremente, podemos ir a las instituciones y nos atienden igual que a todo el mundo? Y nada más aquí en el Estado de México, con el Estado de Hidalgo, con el Estado de Puebla no lo pueden hacer. Porque sí lo puede hacer Morelos, donde ya también pasó la ley, o Michoacán, por ejemplo, ¿no? Con Silvano y con Graco. Ya tenemos las leyes en estos tres estados, pero los estados circunvecinos no lo pueden hacer. Desde luego el norte, el sur o el sureste. O sea, nos faltan 22 estados para que se apruebe la ley de matrimonio civil igualitario, que es uno de los muchos temas que son, pero es un tema paraguas que va permitiendo que otras cosas se vayan moviendo. Por ejemplo, la seguridad social. ¿Por qué no podemos tener seguridad social las personas LGBTT? Esa es la gran pregunta y esa ha sido el vértice de mucho de lo que se ha luchado en el ámbito de la diversidad sexual, la seguridad social. ¿Por qué tú te casas o eres de hecho concubino o concubina y tienes la seguridad social garantizada sin ningún problema, sin ningún esfuerzo de hecho, por cuestión natural, legal, lo tienes? ¿Por qué nosotros no, si pagamos impuestos, si trabajamos, si aportamos a este país lo mismo que el resto de la población? Entonces, el tema de las personas transgénero, transexuales, que es un tema fundamental que hay que seguir destacando. Las mujeres transexuales, transgénero son particularmente violentadas, tienen un promedio de vida no mayor de 40 años, por ejemplo, y cosas y otros temas, que son muchos, que si los empezamos a ver desde un punto de vista de políticas públicas, hay que pensar en la transversalización de la perspectiva de no discriminación en todos los temas, entre ellos el de la diversidad sexual. Toño, perdón, yo sé que te ibas a preguntar algo, pero también ya el tiempo se nos está acabando. Comentaba yo antes de invitarte a la cabina de lo que se discutió en la reunión de la OEA en Cancún. ¿Tú nos podrías decir, porque es un tema donde México y los activistas de México participaron muy activamente y que además fueron faro para el tema en América Latina? ¿Nos puedes contar? Fue una extraordinaria oportunidad que tuvimos poder, de hecho, platicar previo a que fuera el encuentro con Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y tener la posibilidad de llevarle un documento, poderle explicar los temas donde estuviste, por cierto, tú, querido Irán, no me dejarás mentir que bueno, fue una plática muy provechosa, fueron 1:10, una cosa así, en donde el tema lo escuchó, lo entiende el secretario general, además lo apoya sin ninguna condición, pero sí requería de tener como
el estado del arte como lo principal de lo que tiene que ver con los temas de la diversidad sexual, mismo que se lo dimos en un documento. Luego, compañeros de la diversidad sexual que lograron, lo voy a decir así, filtrarse al evento, fue muy difícil, tú lo sabes, era muy difícil, entre ellos el subsecretario Manuel Oropesa, se logran meter y bueno, pues reforzaron un poco el trabajo que hicimos nosotros como partido político al estar con Almagro y darle esa síntesis de ese estado del arte, de lo que requeríamos. Y bueno, básicamente es la homologación de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual al resto de la población. Hay países de América Latina que tienen etiquetado el tema y de hecho lo criminalizan. Belice, hasta hace muy poquito, había pena de muerte, ¿no? Nicaragua tiene restricciones y castigos terribles a las personas homosexuales, no en todo el país, sino en algunas regiones. Y bueno, algunos países verdaderamente no se ha logrado que se escale a cuestiones legislativas o de políticas públicas. Entonces, el documento pues está sirviendo como una referencia, ¿no?, muy general, porque además cada país tiene sus particularidades. Insisto, ha habido avances extraordinarios en Brasil y en Argentina o en Chile recientemente. México, a veces desde afuera nos ven como que lo que pasa en la Ciudad de México es lo que pasa en todo el país, y no es así. Nosotros como mexicanos y mexicanas lo sabemos, pero bueno, está etiquetado como un país que ha avanzado mucho en ese tema, pero la mala noticia es cuando les decimos, bueno, nada más es la Ciudad de México y 2 o 3 entidades del país que han avanzado. Entonces yo creo que le entregamos un documento balanceado, no tan extenso, que le permitió a él entender mejor. Y bueno, yo estuve viendo las transmisiones, y cuando habló del tema, bueno, habló con una convicción, porque previo platicó con nosotros, conmigo particularmente el tema, y desde luego con los compañeros activistas que estuvieron ahí, que la verdad hicieron pues un trabajo de cabildeo, de convencimiento y de picarle ahí las costillas para que el tema estuviera presente en la OEA, nada más y nada menos, en un espacio tan importante internacional como es estas reuniones que hace la Organización de Estados Americanos. A mí me llama mucho la atención que se haya expuesto estas cuestiones en una organización, pues, si bien no internacional, regional. Sí enfatizas en que sí ha habido, pues, algunos logros, falta aún, quizá no estamos como en países de África, Medio Oriente, que hasta los condenan a muerte. Exacto. Pero como dices, ¿no? Hay algunas recomendaciones en cuanto a políticas públicas que se debe avanzar en México, en los demás estados. También cuestiones de salud, ¿no?, que no les permiten por discriminación precisamente pues tener los derechos a los que tienen derecho, ¿no? Es redundante. Pero sí también al cambio de nombre de las personas trans, mucho en que avanzar, ¿no? Todavía, si bien como mencionas, ya se le dio oportunidad de que algunas parejas puedan adoptar, pues nos ha dado también grandes pasos para generalizar todos los derechos de estas personas. Un énfasis es el tema de salud, el tema de educación y los temas de justicia. También cuestiones laborales, ¿no? Porque también por eso los discriminan y no les dan trabajo. Sí, o por ejemplo el tema de la vivienda, ¿no? O sea, ¿quién no quiere tener una vivienda, comprarse una casita, que sea, o un departamento, a través de créditos, ya sea comerciales de los bancos, o créditos, el crédito que todo trabajador o trabajadora tiene, ya sea en el ISSSTE o en el IMSS, y eso no lo puedes hacer en entidades donde la ley no está. Por ejemplo, yo siempre he dicho, imagínate, tú quieres comprarte un departamento junto con tu pareja, y en lugar de comprarte un departamentito en una colonia pues popular, pues en una de esas escalas a una colonia no tan popular o más cercana al metro, qué sé yo. Bueno, si tú solito lo compras, pues no te alcanza a veces ni para la mitad, ¿verdad? Entonces, si unes créditos, pues ya te alcanza para algo mucho mejor. ¿Por qué mi hermano y mi cuñada pueden hacer eso y yo no con mi esposo, ¿no? Con el hombre que amo, con el que tengo un hijo? Bueno, sí lo puede hacer. Estoy dando un ejemplo de lo que está pasando en entidades donde eso no es posible. Muy bien, Toño. Tenemos el tiempo encima. En un minuto, ¿qué le dirías a las ciudadanas y a los ciudadanos del mundo que nos están sintonizando por nuestras redes sociales, por la página Ventana Pública? Que los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual
tienen que ser los mismos derechos que los del resto de la población. No queremos derechos exclusivos o leyes exclusivas o políticas públicas exclusivas. Queremos tener los mismos derechos que el resto de las poblaciones, porque al igual que todo mundo, bueno, pues contribuimos a que este país crezca, a que nuestra ciudad sea mejor, pagamos impuestos y a veces pues muchos, ¿no? Porque por un lado no podemos deducir impuestos porque no nos lo permiten nuestras configuraciones familiares. Entonces, tener los mismos derechos, la no discriminación es un tema que tiene que estar en el imaginario colectivo del siglo XXI hacia ninguna persona, hacia ningún sector social, porque lo que nos ha enseñado la historia es de que la discriminación, la exclusión, el racismo, el clasismo y todos los ismos son bastante nefastos y han provocado muerte, tristeza y cosas terribles. Yo creo que un mundo democrático, un mundo plural, un mundo abierto a todas las posibilidades, donde todos nos respetemos, es el que idealmente quisiéramos para este siglo XXI y para el futuro. Yo tengo un hijo que amo, adoro y es mi vida, y quiero que viva en un país donde se respete su individualidad, se respete su ser como hijo de dos hombres que se aman, que se quieren, que trabajan juntos, que tienen un proyecto de vida, igualito que lo hace cualquier familia heterosexual o familias de otras configuraciones. Toño, pues de verdad que es un placer tenerte en este programa Ciudadanos del Mundo. Yo me siento muy afortunado de tenerte en esta mesa. Seguramente el equipo de este proyecto también. De verdad que nos saboreamos tenerte en esta cabina, y no será la única vez que te podamos convocar, seguramente en algunos otros momentos, ahora que viene este famoso Frente Ciudadano por México, FAD o Frente Opositor, no sé, seguramente tendremos que ver si estos temas entran en el programa que se va a plantear y cómo se tiene que enfrentar el futuro desde la inclusión social, que sin duda será de mucha importancia. Y agradecerle a Brenda Moreno por estar en este programa, seguramente estará en el próximo. Yesarí Sarazúa, gracias también por tu informe, por estar con nosotros, y gracias a todos los que nos están viendo por Facebook y por Ventana Pública. Esto es Ciudadanos del Mundo, y agradecerle a todas y todos su compañía. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ya no dimos los libros, pero te los doy a ti, tú los repartes luego. Ok, sí. Ok, para... tengo mucho, tengo más, y ya nada más tengo como 20 o 15. Son libros que hizo Antonio en sus investigaciones. Y ahorita está como... ¿Son para regalar? Sí, para regalar. Pues vamos a ponerlos para... Podemos hacer como Ahora sí, ¿Cómo se llama Toño? Su primer nombre. el primer nombre de Cota, Cota, porque no dice. Está bien. Órale. Bueno, pues no, gracias a ti. Muy bien. Sí. Como siempre. Corriendo. Ay, es que así andamos.